¿Cómo están todos ustedes, amigos de Relatos Ocultos de la Mente? Pues seguimos con esta historia que habíamos dejado Tan bonita. tan bonita, dice Fer. Bueno, esta historia que habíamos dejado inconclusa porque hablamos un poco de los antecedentes de las hermanas González Valenzuela. Pero bueno, antes de entrar al tema, ¿conoces Guadalajara, Fer? No, más que en mapitas, pero eso no funciona. No, no funciona. Para vivir Guadalajara uno tiene que estar allá, o sea, recorrer sus calles en una calandria, en una carreta tirada pues, prácticamente por caballos, visitar la catedral, ahí cerca está Chapala, que es un lago muy grande, ¿sí? Tlaquepaque, la tierra del mariachi. Ay, yo creo que ya voy a ir próximamente, nada más que acabe la pandemia y me lance. Sí, porque también debes de dar un recorrido por ahí por Tequila. Interesante. Eso sí me interesa. Tequila, Jalisco, la cuna de la bebida más tradicional de nosotros los mexicanos. Pero ¿por qué hacemos alusión a Guadalajara? Híjole, Pregúntome yo y a la vez a ti. híjole, es que ahorita, desde el principio vamos a ver por qué Guadalajara es tan... La palabra Guadalajara es tan importante en esta historia. Más que nada porque vamos a hablar de Guadalajara de noche. Y viva México y el mariachi, pero no es eso. Guadalajara de noche era el burdel de las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como las Poquianchis. Las amigas cochinas. Si hacemos un poco el recordatorio del video pasado, o sea, hablábamos de estas hermanas de Salto Jalisco y toda la problemática que viven en su infancia y cómo Delfina, o sea, la hermana mayor de ellas, decide poner un burdel, ¿no? Ujú. Pero desafortunadamente en este burdel fallece el hijo mayor de Carmen, entonces tienen que cerrar y en el año de 1954 se tienen que salir del Salto Jalisco para trasladarse a Lagos de Moreno. Lagos de Moreno, pues me imagino que muchos de nuestros amigos han de ubicar el municipio porque ahí hay un santuario, perdón, muy grande, la Virgen de San Juan de los Lagos. Entonces, para que más o menos vayan ubicando a dónde está Lagos de Moreno, ¿sí? Entonces, ahí se trasladan las hermanas Valenzuela, González Valenzuela, y abren nuevamente su Guadalajara de noche. Interesante situación. Pero aquí la situación es que precisamente en este momento, cuando ellas reabren Guadalajara de noche, es cuando empieza la carrera criminal de las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como las Poquianchis. Así es, las famosas poquianchis. Fíjate que a partir de de que implementan este nuevo centro de trabajo, pues empieza como que lo más fuerte de su carrera criminal, porque ya empiezan a secuestrar, ya empiezan a comprar mujeres, bueno, no Engañar. mujeres, no mujeres, porque realmente eran niñas lo que Sí. buscaban, o sea, eran víctimas de entre 12 y 15 años, literalmente Uh-huh. niñas, y desde entonces las ponían A pues, a trabajar. trabajar. Pero hay datos curiosos, ¿no? En 1954 en Jalisco estaba prohibida la prostitución, ¿sí? Pero la habilidad de las hermanas Valenzuela y ya un trayecto recorrido en algunos otros bares, que de hecho el video pasado se nos olvidó comentar, o sea, el nombre de Poquianchis es precisamente porque uno de los bares de los cuales ellas administraban Uh-huh. se llamaba Poquianchis. Entonces, como fue uno de los primeros bares, de ahí las empiezan a identificar con este nombre, con las Poquianchis. Entonces de ahí se viene a derivar, ¿sí? Pero bueno, decíamos, aquí es cuando realmente las hermanas Poquianchis empiezan a generar toda una red, toda una estructura
de, de crimen organizado. Desde el hecho de comprar autoridades, o sea, la corrupción que se genera alrededor de todas ellas es impresionante, porque decíamos, la prostitución estaba prohibida en Jalisco, pero el mismo alcalde de Lagos de Moreno les extiende los permisos para que ellas abran nuevamente el Guadalajara de noche. Y el pago de las hermanas Poquianchis era a través de favores sexuales. ¿Sí? Sí. De hecho, es cuando empiezan a generar esta estructura y empiezan a buscar niñas, precisamente lo que decías, de entre 12 y 15 años para llevárselas a trabajar al burdel. Para ello tenían a personas se habla que en toda la República Mexicana. Entonces captaban a estas niñas y a través de engaños se las llevaban a Jalisco a prostituirse. Sí, de hecho es muy interesante porque se habla de que me parece que era Delfina, quien también en ocasiones, pues ahora sí que se iba pues de cacería, por así decirlo. Se iba de gira artística a buscar niñas de buen ver para llevarlas con ellas, ¿no? O sea, se habla de que Delfina era capaz de ir incluso con los mismos padres de las niñas a decirles, no, ¿saben qué? Pues estoy buscando niñas que me ayuden a trabajar, ahí van a tener un buen sueldo y bueno, infinidad de engaños. El punto es de que se las llevaban y ya una vez que se las llevaban, pues las sometían a mucha malos tratos, a violencia, a tal grado de que pues las trabajaban también psicológicamente para que no trataran de escaparse, tal cual. O sea, las sometían de tal forma que pues las niñas no hacían nada por irse, simplemente se aguantaban a lo que tenían que hacer. Sí, porque aquí hay muchas situaciones en las cuales, digamos, la red de prostitución y de tratas de blancas que ellas manejaban, como decíamos en el video anterior, estaba muy bien organizada. Entonces, ellas iban a los pueblitos a buscar a las niñas más bonitas de ese entonces, entre los 12 y 15 años repetimos. Y entonces, si las encontraban solas, pues prácticamente se las llevaban, las secuestraban. Y si no, iban, como decías, con sus papás, les hacían todo este manejo de lavado de cerebro. Y como estamos hablando de todavía ese México agrícola, ese México que comentábamos en un proceso de crecimiento, pues las economías de estas niñas también eran muy precarias en sus familias y muchos padres con esa idea de que les iban a dar trabajo, de que iban a ganar bien, pues prácticamente se las regalaban, o sea, las dejaban que se fueran con ella, ¿no? Sí. Y después de ahí, al llegar a la finca donde se encontraba el Guadalajara de noche, es cuando empezaba el martirio de las niñas. Sí, así es. O sea, imagínate una niña de 12 años sometida a una mala alimentación, mala vestimenta, golpes, violaciones, o sea, maltrato en todo sentido. O sea, ¿cuánto daño se le llegaba a hacer a esas niñas al grado de que no podían ya ni siquiera pues reclamar nada, ¿no? O sea, ni defenderse, ni hacer algo por salirse. O sea, llegaba el momento en el que ya, pues ahora sí que se quedaban ahí. A ver lo que Dios quiera. Dice un corrido de José Alfredo Jiménez, precisamente de aquellas zonas de Guanajuato, que la vida no vale nada. Entonces, prácticamente es lo que ellas hacían. Porque en cuanto llegaban las niñas, eran golpeadas, eran violadas, las metían a cuartos sin comer para someterlas. Y de ahí empezaba todo ese manejo psicológico. ¿Sí? Entonces, obviamente a esa edad las niñas pues no tenían ni siquiera idea de lo que podría acontecerles hasta que llegaban ahí y empezaban a ser sometidas a sus malos tratos. Y además, por ese sentido de supervivencia, pues ellas también permitían todo ese tipo de vejación.
patrones, ¿no? Porque, o sea, muchas de ellas tenían la esperanza de salir, de escapar de ese lugar, de esa tortura, pero pues, realmente ninguna de ellas salía, ¿No? ¿sí? ¿Por qué? Porque desde esta edad las ponían a trabajar, o sea, llegaban, las sometían y las ponían a trabajar. Y aparte, otra parte del manejo es que las hermanas Poquianchis les vendían alimentos y ropa. Entonces, les empezaban a generar una deuda tal que pues, las niñas nunca iban a poder pagar, ¿sí? Y me acordé de las tiendas de raya en aquella época revolucionaria, de lo que hablábamos en el video pasado, de las haciendas, que los trabajadores compraban en las tiendas de la misma hacienda y entonces lo que según ganaban lo iban y lo gastaban, lo dejaban ahí mismo con sus patrones, ¿no? Esto era lo que pasaba con las niñas que secuestraban y se llevaban a trabajar al Guadalajara de noche. Les lavaban también el cerebro, que les empezaban a generar una deuda que nunca iban a pagar. Exacto. Y desafortunadamente muchas de ellas la pagaron con sus vidas. Sí, y las que llegaban, por ejemplo, a los 25 años, que eran escasas realmente, o las mataban, o simplemente por instinto de supervivencia se volvían parte del equipo de trabajo. Sí, porque esa es otra de las situaciones. O sea, en Guadalajara de noche, con toda su red de corrupción, con las autoridades de ese momento, era un lugar muy frecuentado porque se ofertaban prácticamente niñas. Las hermanas Valenzuela presumían que tenían las mejores prostitutas de la región. Y aparte, porque eran pequeñas de edad, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a todas estas situaciones, empezamos a ver el por qué, o sea, tuvo tanto auge lo que fue las Poquianchis. Lo decíamos, en primera, por la red de corrupción, ¿sí? En segunda, porque ofrecían pues, prácticamente a niñas para la prostitución, ¿sí? Y aparte, porque estas niñas no tenían ninguna garantía, no tenían ningún derecho, no tenían ni siquiera, o sea, la mentalidad de poder salir por tanta deuda generada. Y como decías, tenían una edad de trabajo. A los 25 años y eran personas inservibles para las hermanas Poquianchis. Sí, y realmente, o sea, si nos ponemos a analizar, las mantenían en una pésima alimentación realmente. O sea, ya a la edad de 25 años, realmente pues el físico de las mujeres, que eran mujeres, pues ya era muy precario. Ya era, pues ahora sí que no es por ser grosera ni nada, pero ya estaba muy desgastado su cuerpo y pues para las hermanas ya no les era factible. Ya no les era redituable. O sea, ya no les generaban ingresos, ¿no? Exactamente. O sea, ahora imagínate, las personas, o sea, estamos hablando de un rango de 10, 13 años de trabajo para estas mujeres, en donde obviamente había embarazos no deseados y que las mismas hermanas Poquianchis las obligaban a abortar. Sí, practicaban abortos clandestinos. Exactamente. Y todos esos cuerpos de los fetos los enterraban ahí mismo. Y las que sobrevivían a esos abortos, pues seguían trabajando, pero las que no, los cuerpos de esas mismas mujeres los enterraban ahí mismo. Sí, que de hecho había una crueldad tremenda, porque, o sea, hubo algunas chicas que sí lograron tener a sus bebés, pero ahí mismo las asesinaban. O sea, naciendo el bebé, las asesinaban. Aunque hay un caso curioso de un bebé que nace y las hermanas Poquianchis lo venden a uno de sus clientes para que su cliente haga experimentos. Entonces, este personaje empieza a experimentar con el bebé, lo empieza a torturar hasta que lo mata, ¿sí? Pero fue la única excepción o el único caso de bebés que lograron
entre comillas, sobrevivir. Sobrevivir. Porque todos los demás, o sea, si no eran abortados, nacían y los asesinaban. ¿Sí? Pero esto, o sea, decíamos, era toda una red muy bien organizada a través del aspecto de corrupción. Entonces, ¿por qué? Porque había personas de alto rango que estaban involucradas con las hermanas Poquianchis. Desde el área de salud, que también era uno de los plus de Guadalajara de noche, que la Secretaría de Salud expedía tarjetones falsos para cada una de las chicas para decir que estaban bien, que no podían o no iban a contagiar alguna enfermedad de transmisión sexual a sus clientes, ¿sí? Entonces, imagínate todo este grado de corrupción a nivel gobierno municipal, estatal, la misma Secretaría de Salud involucrada en toda esta red de corrupción. Pues obviamente digo, las Poquianchis eran personas que se podían pasear por la calle como si nada, ¿no? Sí, claro, o sea, a pesar de que todo el pueblo sabía a lo que se dedicaban, nadie decía nada porque estaban respaldadas por el gobierno. O sea, imagínate ahora las víctimas que sabían todo esto, pues yo creo que menos esperanza de poder salir, pues no tenían ni una pizquita de esperanza. Pero realmente, o sea, nos ponemos a ver qué tal grado de manipulación, qué tal grado de labia, por así decirlo, para comprar esas autoridades. Y realmente, o sea, si nos ponemos a buscar imágenes de las Poquianchis, o sea, se ven que son señoras pues tranquilitas, o sea, que no rompen un plato. Y quién diría que detrás de esas caras inocentes se esconde toda una barbaridad ahí de situaciones muy, muy complejas, o sea, para entonces. Sí, porque volvamos a esta parte. O sea, decíamos, son consideradas asesinas seriales. Pero contradictoriamente, ellas nunca asesinaron a nadie, nunca se les pudo comprobar. ¿Por qué? Porque tenían una red tan organizada que las mismas chicas, por sobrevivir, cuando rebasaban los 25 años y que habían tenido, bueno, pues una conducta bien ejemplar para las hermanas Valenzuela, eran reclutadas para que ellas pasaran a formar parte de esta organización. Eran las celadoras de las chicas que estaban trabajando. De las chicas nuevas. Efectivamente, entonces eran las que adiestraban, las que les iban enseñando todo lo que tenían que hacer para que, bueno, o sea, ellas salvar su pellejo. Sí. Porque a varias de ellas las detienen y efectivamente, o sea, literalmente lo que estaban haciendo era salvar su vida, porque se daban cuenta de todas las atrocidades que se cometían dentro de este burdel. Sí, que era, o sea, que yo creo que lo que estamos comentando aquí es poquísimo a comparación de lo que se vivía realmente dentro de, pues de toda esa secta, si se puede decir que es una secta tal cual, porque era una organización, híjole, impresionante. Sí, que de hecho, bueno, o sea, hay varios nombres involucrados también en toda esta red de corrupción. Decíamos, desde las autoridades que daban los permisos, las autoridades que daban las tarjetas, pero dentro de la organización hay algunos nombres muy relevantes. Y vamos a entrar a ellos, porque bueno, después de que, o sea, las chicas cumplían 25 años de edad, había un personaje en particular llamado el Verdugo. Salvador Estrada Bocanegra, el Verdugo, que era el encargado precisamente de ejecutarlas. ¿Sí? Cuando llegaban a esta edad, las mismas Poquianchis se las entregaban al Verdugo y el Verdugo las encerraba, las dejaba sin comer y aparte las violentaba, les pegaba, las agredía y muchas veces cuando ya estaban debilitadas las enterraban en fosas comunes, vivas, aún vivas, ¿sí? Entonces, en otras ocasiones el Verdugo calentaba la plancha
y se las pone en todas las partes del cuerpo, hasta matarlas, ¿sí? O si no, otro de sus métodos de ejecución era que los subía arriba de la azotea y pum, las aventaba, ¿sí? Y si no se morían, pues les destrozaba el cráneo a golpes. Imagínate la hazaña y la crueldad del verdugo para ejecutar, ¿sí? Pero hay otro personaje muy reconocido, Hermenegildo Zúñiga, el capitán Águila Negra, que precisamente era un capitán, ¿sí? Un capitán del ejército mexicano. Él era el que se encargaba de resguardar el panteón clandestino. Sí, te digo que era una organización impresionante, muy grande, que abarcaba autoridades muy grandes. O sea, realmente muy grandes, o sea, tenían contactos con secuestradores, con gobernantes, con personas de secretarías, o sea, como si todo el mundo estuviera coludido con ellos. Sí. Aquí, bueno, el capitán Águila Negra, pues era prácticamente el que generaba toda esta red de corrupción, porque era amante de Delfina y aparte era el que les brindaba la protección, ¿sí? Y en el panteón que estaba en Purísima, en una localidad de Guanajuato, entonces él también se encargaba de llevar los cuerpos para enterrarlos, o sea, prácticamente, ¿no? O sea, este panteón clandestino tenía muchas víctimas. Decíamos, se les comprobaron 91 muertes, pero se habla que fueron más de 150 las personas que fallecieron. Entre mujeres que se dedicaban a la prostitución, los bebés y alguno que otro cliente que de repente se les quería salir del guacal. Pero también hay otro personaje. Tenían un chofer. Sí. Sí, o sea, Francisco Camarena García era el chofer de las Poquianchis. Era el que se dedicaba de llegar a los poblados y entonces cuando le decían, ¿sabes qué? Nos vamos a llevar a tal, él se encargaba de trasladarlas. Sí, o sea, imagínate que tú seas el chofer y que veas cuál va a ser el destino de la niña que hayan secuestrado o que hayan comprado. O sea, yo creo que también ese tipo de personas han de tener una mentalidad pues un poquito complicada, un poco retorcida, porque saben quiénes son las víctimas y no las ayudan. Sí, aparte gente muy ambiciosa porque se manejaba muchísimo dinero en esta red, ¿no? Y tenemos otro personaje, José Facio Santos, que era nada más el velador de la finca y el que se encargaba de cuidar que nadie se escapara, ¿no? Pero bueno, toda situación se sale de control, ¿sí? O sea, siempre en los archivos criminales vamos a encontrar pequeños detalles que son los que generan las grandes soluciones, ¿sí? Aún y cuando la red estaba tan organizada, en determinado momento tuvieron una falla, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar de otro tema relacionado con lo mismo. Se habla que en 1963, un año antes de la detención de las hermanas Valenzuela, ellas incursionan al satanismo. O sea, después de toda esta situación que ya hemos hablado, de torturas, muertes, corrupción y demás, se les ocurre a las hermanas incursionar al satanismo, porque una persona les dijo que si ellos ofrecían sacrificios a Satanás, iban a obtener mayores ganancias y mayor protección. Aquí les voy a tapar los oídos para que no escuchen. Y los ojitos para que no vean. Para que no vean, exactamente. Entonces, a partir de 1963, cuando llegaba una nueva niña, tenía un rito de iniciación. Se dice que las hermanas Valenzuela, que para ese momento ya eran 3 nada más, porque una de ellas ya había fallecido, ¿sí? Entonces, cuando llegaba una niña, hacían un rito de iniciación. Entonces, le cortaban el pescuezo a una gallina negra y las hermanas Valenzuela desnudas se bañaban con la sangre, mientras entre veladoras, cirios y una estrella de 5 picos, un pentagrama, las niñas eran violadas por
las personas más cercanas a ellas eran sodomizadas y eran ahí, digamos, empezaban con ese rito para servir a las hermanas. Sí, o sea, en este último año fue como que la cerecita del pastel. Ya lo último que les faltaba pues ahora sí que por completar su gama de torturas realmente. Efectivamente, pero decíamos, no hay crimen perfecto. En el año de 1964, una chica llamada Catalina Ortega, que era de las que iban llegando, logra escaparse de la finca y ella no se traslada a ninguna comunidad cercana. Ella se va hasta León, Guanajuato, y es donde ella pone su denuncia, habla sobre todas las atrocidades que se cometían en este lugar, en este antro, y entonces las autoridades de León, Guanajuato no estaban inmiscuidas y es cuando empiezan a hacer toda la investigación. Para que en 1964 las hermanas Valenzuela son aprendidas. Sí, o sea, imagínate si esa niña no se hubiera escapado, quién sabe hasta cuándo hubiera parado la situación con estas hermanas, porque nos damos cuenta que iban creciendo y creciendo y creciendo y cada vez involucraban a más autoridades, a más personas, y quién sabe qué hubiera sido si esa niña no hubiera tenido la fuerza y la persistencia de poder salir. Sí, efectivamente, y aparte que no se fue a una autoridad cercana, porque estamos hablando de toda una red de corrupción, sí, que abarcaba municipios como San Francisco del Rincón, como Lagos de Moreno, como el mismo la Purísima Concepción, como el Salto, Jalisco, donde todas las autoridades sabían de las atrocidades que se cometían y nadie hacía nada, ¿no? Porque recibían dinero, recibían favores sexuales. Entonces, el gran acierto de esta chica es irse hasta León, Guanajuato, ¿sí? Entonces, cuando las autoridades llegan a la finca, empiezan a ver toda la atrocidad que se vive. Desde el momento en que entran, empiezan a ver las condiciones infrahumanas en las que estaban las niñas, ¿sí? Empiezan a ver toda esta parte de los relatos macabros, que de hecho encuentran las fosas comunes. Obviamente no encontraron todas, porque nada más, como decíamos, se les comprobaron 91 asesinatos, que fueron las fosas que ellos encontraron, pero se presume que había más. Muchísimas más, ¿sí? Claro. Entonces, de ahí se las llevan y entonces las detienen en el penal de Irapuato, Guanajuato. Sí, de hecho, por ahí vi que el mismo pueblo, al enterarse, se supone que ya estaba enterado, ¿no? Claro. Pero al enterarse de su captura, ellos querían hacer como justicia por su propia mano y las querían linchar. Entonces, al ver esto, el gobernante decide luego trasladarlas a efecto de que pues no las lincharan, y pues las trasladan a otra prisión. Entonces ahí es, creo que donde cumple su condena. Sí, que de hecho el traslado fue a Irapuato, al penal de Irapuato, Guanajuato. Y ahí es donde ellas obtienen la máxima pena, que era de 40 años en ese momento, ¿no? Y de hecho la única que libra la cárcel es María Luisa, porque Delfina fallece a los 56 años en el penal, el 17 de octubre de 1968. Y también, perdona, y María Luisa es también la que fallece. ¿Sí? María Luisa fallece de un cáncer hepático, también en el mismo penal. Y María de Jesús, perdón, es la única que logra cumplir la condena y ella fallece en 1990, pero ya estando en libertad. Pero aquí volvemos a esta otra situación. O sea, las hermanas González Valenzuela fueron acusadas de lenocinio, o sea, lo que se trata de blancas, el secuestro
y homicidio calificado. Para ese entonces, 40 años fue una pena muy baja realmente. O sea, imagínate si ahorita a un secuestrador le dan una pena de aproximadamente 60, 70 años por un secuestro. Ahora imagínate a estas hermanas que secuestraron a muchísimas niñas, que fueron causa de su prostitución de las niñas, de las torturas, de los malos tratos. O sea, realmente 40 años es una pena, irrisoria. Sí, o sea, es una... Vaya, ni siquiera es un castigo que les pudiera afectar. Yo creo que hasta las hermanas se reían en aquel entonces, ¿no? O sea, nos divertimos tantos años con tantas personas, hicimos una superorganización y nada más por 40 años. Sí, efectivamente, pero volvemos a lo mismo, o sea, cuando ellas son detenidas, pues ya eran personas mayores, ¿no? Entonces, claro. En ese momento ya la pena de muerte estaba abolida, o sea, ya no existía aquí en México, porque pues, si no, le hubieran dado pena de muerte a las hermanas, ¿no? Sí, pero bueno, aún así, yo creo que nuestro mismo público nos va a decir que realmente merecían un castigo más severo esas señoras. Las hubieran dejado que las lincharan, hombre. La verdad, hayan pedradas ya mínimo. No, acuérdate que no podemos hacer tampoco promoción al linchamiento. No, o sea, sí, o sea, digo, aunque las autoridades en su momento fueron tan corruptas, fueron provocadoras de las mismas situaciones, porque, o sea, por mucho que tú quieras manejarte dentro de este ámbito, como está penado, como está muy vigilado, o sea, actualmente hablábamos de leyes que, por ejemplo, la cibernética, o sea, la policía cibernética te puede detectar en cualquier momento que tú estés promocionando la prostitución infantil, ¿no? Claro. A través de redes sociales. En ese entonces nosotros estamos hablando de poblaciones sin ley prácticamente. A la luz pública se cometían todos estos atropellos, a la luz del día se cometían toda esta serie de asesinatos, secuestros, violaciones, corrupción, y pues nadie decía nada, ¿no? Sí, o sea, y realmente, más tratándose, por ejemplo, de niños, ¿no? En ese momento, si a las mujeres se les tenía como que no tenían tantos derechos, a los niños peor aún. O sea, recordemos que la situación de derechos de niños se dieron después de 1990 aproximadamente aquí en México. En otros países ya estaba establecido, pero aquí en México se da después de 1990 la protección de los niños. Entonces, para entonces, estas hermanas ya habían fallecido y la única que queda libre pues ya había salido prácticamente de prisión. Entonces, sí, que de hecho ella fallece igual en 1990. Sí. Entonces, o sea, imagínate, realmente tal vez eso fue lo que les influyó en aquel entonces de que no fuera tan severa su penalidad en ese sentido, porque pues a los niños no se les tenía como sujetos de derecho y a las mujeres tampoco. Entonces imagínate una niña, pues qué tanto la iban a poder defender en aquel entonces, que claro, en una sociedad siempre causa indignación todo este tipo de situaciones, pero no había como que leyes que los pudieran respaldar, no había algo con lo que fundamentar bien todo lo que ellas hicieron. Sí, pero seamos un tanto reales, ¿no? Hablamos de los avances científicos, tecnológicos, en jurisprudencias, demás, pero la red de trata de blancas sigue funcionando. Sí, o sea, claro. Hay pueblos en Tlaxcala a donde los proxenetas se pasean como Juan por su casa. Sí, pero fíjate que en ese tipo de situaciones entra mucho en dificultad el derecho por las costumbres que se tienen. Sí, o sea, volvemos a los usos y costumbres, ¿no? Pero tampoco es algo que podamos tapar con el dedo. Sí, claro. O sea, actualmente en México se siguen utilizando prácticas como las que se utilizaban en ese momento. Hay muchas personas que llegan a los pueblos, engatusan a las niñas, las enamoran, las secuestran y se las llevan a prostituir, ya sea al interior de la República o hasta el extranjero.
porque hay muchas redes de trata de blancas que tienen contactos en el extranjero, ¿sí? Entonces, el caso de las hermanas González Valenzuela, pues fue muy sonado porque fue muy conocido, porque en determinado momento se dio a conocer la red de corrupción que había detrás de sus burdeles, ¿sí? Pero tampoco podemos negar que en la actualidad sigue pasando. Sí, y parecido a lo que estas hermanas hicieron, ¿no? A mayor dimensión. Exactamente, a mayor dimensión y obviamente con cabezas muy grandes. Efectivamente. Pero bueno, esperemos que les haya gustado esta historia, que desafortunadamente son situaciones que se vivieron en nuestro país y desafortunadamente fueron situaciones muy complejas, muy sonadas, porque las víctimas fueron niñas. Inocentes, muy inocentes realmente, que las ilusionaron y simplemente terminaron bastante mal. Efectivamente, pero bueno, les dejamos nada más un saludo para todos ustedes que nos están viendo y sigan viendo esta serie de asesinos seriales porque les tenemos más. Esta fue la historia de las hermanas González Valenzuela, las Poquianchis. Espero les haya gustado pues estos dos programas que trataron de estas hermanas y recuerden que si les gustó, denle un lindo like, suscríbanse, compartan con sus amigos por favor y si tienen alguna sugerencia o alguna duda, algo que comentarnos, escríbanlo y ya estaremos interactuando con ustedes. Fer, muchas gracias. Ya nada más me queda mandar saludos y un agradecimiento a Bruno García, que en el pasado video no lo mencionamos, qué mala onda. Pero bueno, síganlo en sus datos útiles, ahí en TikTok, porque Bruno García está presente. Sus datos curiosos. Perdón, datos curiosos, en TikTok, en Relatos Ocultos de la Mente. Fer, muchas gracias. Yo soy tu amigo José Manuel Quintanar, psicólogo. Nos estamos viendo en una próxima entrega de Asesinos Seriales en Relatos Ocultos de la Mente. Adiós, sí.